Hola, buenos días y buenas tardes para aquellos que se conectan desde Latinoamérica. Estáis conectados al webinar de la red Desagua, la custodia del agua, el concepto, el estándar de Alliance for Water Stewardships y su relación con la huella hídrica. Antes de comenzar con el contenido del webinar, bueno, primero que me congratula haber visto que ha generado bastante interés y tenemos bastante gente conectada. Antes de comenzar, nos gustaría hacer una breve introducción para aquellos que no lo conozcan sobre la red Desagua, qué es y por qué organizamos este tipo de sesiones. En la red Desagua es la red pionera en España de entidades comprometidas con hacer un uso sostenible del agua y que creen en la huella hídrica como un indicador para lograrlo. Esta red nació hace un par de años y somos ya más de 30 entidades adheridas. Entre los promotores tenemos a Water Footprint Network, la entidad a nivel internacional que se encarga de promover este concepto, y en España estamos CETACUA, aquí está mi compañera María José Amores y yo misma, Nayara Sáenz, que nos encargamos de dinamizar la red. También tenemos colaboradores, que son personas y entidades que trabajan en este concepto de la huella hídrica, con los que colaboramos y en concreto hoy contamos con Good Stuff International, con quien hemos preparado este webinar con el que contamos hoy. Además están las empresas. Las empresas son aquellas entidades que están interesadas en hacer este cálculo de huella y utilizarlo para hacer una mejor gestión de sus recursos. ¿Qué aportamos o qué tratamos de lograr? Para las entidades que están adheridas, lo que les solicitamos es que estén comprometidas con este tema, con hacer difusión de este concepto y también trabajarlo ellos mismas. Y lo que les aportamos también es disponibilidad de acceso a información en nuestra web, acceso a expertos, poder compartir buenas prácticas, etcétera. Y además lo que tratamos como Esagua es dar a conocer este concepto entre las empresas que están en Esagua y fuera. Por ello organizamos este tipo de sesiones que comenzaron ya el año pasado en nuestra web www.esagua.es. Podéis acceder a los webinars previos si os interesan y conocer un poco más. Para aquellos que estéis interesados en formar parte de Esagua, podéis contactarnos vía info@esagua.es y os daremos más información al respecto. Sin extendernos mucho más, para que nos dé tiempo a tener las presentaciones de nuestros compañeros, como os comentábamos al inicio, hoy hablaremos de la custodia del agua. Para ello vamos a contamos con experiencias de 3 entidades, de Alliance Water Stewardships, EDECA y Good Stuff International. Contaremos con Mona Carrawi, de Alliance Water Stewardship, con Alex Fernández Polusen, de Good Stuff International, y lamentablemente nos comentaban nuestros compañeros que Andre hoy, no ha podido estar por motivos personales, pero Alex hará su parte de la presentación. Para finalizar, y antes de darles paso y que os hagan las explicaciones pertinentes, comentaros varias cosas. Lo primero, que el seminario tendrá lugar en castellano y una parte en inglés, cuando intervenga Mona, que está siendo grabado y que será puesto a disposición en los medios de Esagua, en nuestra página web, etcétera. Y comentaros que disponéis en el sistema de un chat en el que podéis ir escribiendo preguntas a medida que se os vayan ocurriendo y que al final de la sesión dispondremos de tiempo para lanzárselas a nuestros ponentes de hoy. Y dicho esto, Alex, te damos paso, ¿vale? Te paso el control. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si puedo ya manejar. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, como ya comentaba Nayara, pues me llamo Alex Fernández Polusen y estoy trabajando para la consultora holandesa Good Stuff International. Y uno de los temas en los que trabajamos desde hace ya unos años, aparte de en huella hídrica, pues es en este concepto de Water Stewardship, o lo que en español, en castellano, se ha venido a traducir desde la comunidad hispanohablante como custodia de agua. Si alguien es, experto en traducciones, pues sabrá que stewardship es un término que en realidad en castellano no tiene una traducción 100% literal, 100% igual. Y sin embargo, pues debido a su significado, que después comprenderemos un poco mejor, se ha optado por el término de custodia como el término más apropiado para adaptarlo al idioma castellano. ¿Y por qué custodia? Custodia
en español, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa guardar algo con cuidado y vigilancia, algo que implica cuidar algo que uno no posee, y que en el caso de recursos comunes como el agua, se basa en el hecho de que todos somos los responsables de cuidar de un recurso que es de interés común y que por lo tanto pues requiere que se ejerzan respuestas colectivas ante problemas comunes que nos afecten a todos los implicados con ese recurso, que en este caso sería el agua. A ver, entonces esto pues ya relacionándolo más con el mundo del agua y con la gestión integrada de los recursos hídricos, una manera de explicarlo es como si fuera un cubo de Rubik. Es decir, el recurso hídrico es algo que, bueno, todos los que trabajamos en el sector del agua sabemos que es algo complejo y en donde hay sistemas interconectados. Cuando hablamos de agua siempre tenemos que hablar de cuencas hidrográficas, de sistemas hidrográficos en donde hay ríos, lagos, ecosistemas, actividad agrícola, industrial, consumo doméstico, aguas subterráneas y una serie de factores que crean sistemas hídricos complejos y que donde las soluciones de unos pueden ser los problemas de otros. Por lo tanto, no es suficiente con simplemente gestionar el recurso hídrico o administrarlo. Es necesario ejercer esas respuestas colectivas que comentaba al principio para que en los problemas que nos puedan causar o las posibles soluciones que funcionen a algunos de los actores, pues sirvan para buscar un equilibrio a nivel de cuencas o de sistemas hídricos. ¿Y por qué surge este concepto de custodia? Perdón que me he pasado ahí. Este concepto de custodia pues ya nació hace unos años cuando empezó a formarse la Alianza por la Custodia del Agua o la Alliance for Water Stewardship, que después pasará a explicar Mona, pero viene a ser una respuesta ante los crecientes riesgos hídricos que tienen pues la humanidad en general y que, como vemos aquí en el último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, las crisis del agua están entre los eventos que mayor impacto tienen sobre la humanidad y que más posibilidad de que sucedan tiene, junto con otros como pues los ciberataques o los desastres naturales y que bueno, y que al mismo tiempo está relacionado con muchos otros factores de riesgo que están relacionados con el agua y los sistemas alimentarios. Y ahora, bueno, voy a pasarle el control a mi compañera Mona de la Alliance for Water Stewardship, que explicará un poco más de detalle sobre el sistema, la organización y el estándar de AWS. So, Mona, if you want, please go ahead. Thank you so much, Alex. Hello, good afternoon, buenas tardes. My name is Mona Karawi. I'm the Training and Accreditation Manager at the Alliance for Water Stewardship. I apologize that I'm doing my part in Spanish, but in English, because my Spanish, technical Spanish is not potentially as good as I would hope. So I'd like to give you some background on the organization, on Alliance for Water Stewardship system, and also the standards. AWS is a global membership organization and a sustainability standard for robust, credible water stewardship. These two aspects are key and central to our approach that collaboration across organizations is key to good water stewardship and the potential to drive positive impacts, and a robust standard outlining a common approach and a practical guide to good water stewardship, which is what helps drive action on the ground. Our membership come from businesses, civil society, and the public sector organizations from across the world as well. And as you can see, AWS defines water stewardship as the use of water that is socially equitable, environmentally sustainable, and economically beneficial, vital and key to a sustainable, fair approach.
Key and pivotal to the organisation and the standard is an approach which defines actions and issues at the site, but also across the catchment. And you'll hear this repeatedly throughout today's seminar, and hopefully with practical examples on why it's so important to look beyond the catchment and think of the Rubik's Cube approach. Membership was introduced in 2016, and since then there are over 120 members worldwide who play a key part in supporting our government, strategy, and driving use and uptake of the AWS standard and concepts. Members have voting rights in key points throughout the year and during our annual general meeting and AWS forum, as well as supporting our governance on the technical committee and projects and events around the world. A number of our members have made corporate commitments to using AWS on some or all of their sites, including Coca-Cola, Hellenic, Edeka, PMI, and also Nestle Waters. Hundreds of sites across the world are now using the standard across different industries, regions, and sizes of organisation, from smallholder farmer groups to large industrial business parks. So the aim of the standard is to really be robust and relevant to a number of different types of organisation. We now have 36 sites that are certified, including 4 gold certifications and our first platinum certification at the end of last year. Growth in certification has doubled in the time that I've worked at AWS, which is just 1 year. I'll talk more about the standard content and format later in this presentation. As stated before, the AWS standard focuses on leading users through a journey to consider both risks and opportunities on the site, as well as risks across the whole catchment that the site is active in. It's supported by third-party verification, on-site auditing through an accredited CAB, to enable certified sites to make credible claims. Sites state that the benefits of using the standard include at the site level, increasing efficiencies, enabling risk mitigations, growing staff capacity and motivation. And we also hear very much that it stimulates cross-department communications and interactions, which really drives business growth and build and grow community trust. Across the catchment, there's also the opportunities to improve local water quality and also availability. It protects socially and culturally important water-related areas, which we've seen in certainly some tribal areas, for example, in Australia and Americas, is vitally important. It helps drive local collaboration across stakeholders, strengthens multi-stakeholder governance, and supports knowledge sharing and growth and understanding across the whole area. At the corporate level, obviously, understanding the site-specific risks, as well as the industrial risks, is key. It allows for a common approach across the whole business, so the standard is very much structured around a central plan that is developed as part of the standard process, as well as enabling the sites, obviously, to make claims and credible, robust communications about what they're actually trying to achieve through their water stewardship programs and activities. It also allows and has been aligned to CDP and other disclosures and reporting mechanisms, as well as being aligned, you'll see in the version 2 of the standard, with the SDG goals as well, which obviously it naturally supports a number of those. Quite often companies are embedding their AWS usage in CSR activities, and they're mutually beneficial and reinforcing brand credentials. Apologies, it's not moving. Yes. The first version of the standard was launched in 2014, following a long multi-stakeholder participation to outline and define the actions and performance needed to show that a site is a responsible water stewardship. There was a multi-stakeholder participation process. We had lots of input from a variety of different stakeholder groups, different regions, different industries, and that's vital to quite a action-driven, practical framework and how-to guide to implement water stewardship across a number of different issues and areas.
In March of this year, the version 2 of the standard was launched as part of a 5-year revision cycle to ensure that the structure and framework leads to positive impact and also reflects changes in approaches, issues that we're facing, and the technologies that are now available. It aims to be accessible, and it's made up of the standard itself, which outlines the criteria and indicators that need to be achieved to show performance, guidance and glossary to help define terms and sort of sub-issues, as well as a scoring document for gold and platinum certification, which is what sites can go on to try and achieve. And Iberes de Regal was one of our first gold certifications, and certainly the first in Europe. There are 30 criteria, most of the indicators of which are core, but also sites can aim for gold certification by achieving a number of advanced criteria showing actions beyond the basic acceptable level that sites are looking to achieve. The whole standard and system is based around 5 steps. First, gather and understand the data on site water challenges, as well as shared catchment water challenges. Creating a water stewardship plan and making commitments from top executive team. Then the implementation part, which is implementing the site's water stewardship plan, evaluating performance against the plan, and then communicating and disclosing the water stewardship efforts that have been undertaken. All of these aim to lead to 5 key intended outcomes, which is good water governance, sustainable water balance, good water quality status, important water-related areas being protected, and also WASH, safe water, sanitation, and hygiene for all. Sites can then choose, we have a number of sites that are just using the standard as a framework, as a way of guiding, first steps in water stewardship, and others who are very much gung-ho to go forward and become fully certified. Sites can choose to be certified by having the on-site audits. All sites need to be audited to gain the certification. They can appoint a local accredited certification body. They're all the companies that are listed on the AWS website, which is www.a4ws.org. And then sites will have a recertification audit every 3 years, as well as surveillance audits. AWS also has a professional credentialing system, which is being introduced throughout this year. It allows individuals to make claims about their expertise in AWS. To become professionally credentialed, consultants, auditors, trainers, we have a number of individuals from NGO groups, from sites themselves, as well as the consultants and auditors arms. The individuals must go through the 3 days of the formal AWS training, which is foundation training, advanced training, and specialist training. These are all listed on the AWS website as well for dates that are coming up, as well as the language in which they're taught. So there have been trainings in Spanish, Portuguese, Chinese, etc. Following training and completing a small exam, they have the option to opt in to the professional credentialing system by signing a code of conduct and agreeing to continuing education throughout a learning platform that's currently being developed. A database on the AWS website is being developed currently for sites looking for consultants, experts, or auditors in their regional sector, so they can easily find those individuals who have been professionally credentialed within AWS. Thank you. Thank you, Mona. So now I'm going to continue the presentation with a more practical side. Bueno, hablo en castellano ya y lo que voy ahora yo a continuar hablando es digamos ya hemos pasado por la parte conceptual y la parte teórica del estándar y del sistema de AWS, y ahora vamos a conocer más la aplicación práctica que se ha realizado desde el proyecto con EDECA, que ahora os voy a presentar. Bueno, como comentaba Nayara al principio, esta parte estaba preparada para Andre Bockler, que es el jefe del Departamento de Sostenibilidad y de Responsabilidad Social de EDECA, pero por problemas de salud pues hoy no ha podido estar. Entonces yo voy a pasar de una manera un poco más rápida por encima
para explicar la parte relativa a la cadena de suministro agrícola, en este caso de un supermercado alemán, y de por qué se ha embarcado en un proceso de custodia del agua como el que vamos a explicar a continuación. Entonces, bueno, simplemente pues empezar explicando que Edeka es una cadena de supermercados alemana que, bueno, es el líder del mercado en Alemania con la mayor cuota, con más de 11.000 tiendas y que desde hace ya pues prácticamente 10 años comenzó un partenariado con WWF para temas de sostenibilidad en la cadena de suministro de los alimentos que ellos venden. Este partenariado comenzó simplemente con la parte de pescados y mariscos y después se fue ampliando a otros productos, a temas de agua, que es el que vamos a abordar ahora, y otros temas como pues, el transporte, emisiones, etc. Ahora mismo, pues, Edeka, esto, pues, un poco lento, un momentito. Perdón. Bueno, Edeka simplemente comentar que tiene una meta de conseguir, es una empresa que ha apostado muy fuerte por la transparencia en todos los asuntos relacionados con el agua, con los riesgos hídricos y con un compromiso muy claro con la reducción de esos riesgos. Y para ello, pues ha desarrollado varias áreas de trabajo y herramientas para primeramente conocer esos riesgos hídricos y mediante sistemas de estándares y certificaciones y proyectos en campo y una estrategia de comunicación, pues llegar a abordar a esa reducción de riesgos hídricos y fomentar que esas acciones pues tengan un impacto lo más grande posible. ¿Por qué se ha metido Edeka desde el principio con el estándar de AWS? Pues Edeka es una empresa cuyos proveedores siempre se ha preocupado de que lleven a caso, bueno, siempre ha tenido mucha importancia los estándares para gestionar los riesgos hídricos, pero la mayoría de los estándares pues cubren temas solamente de eficiencia y de calidad dentro de las fincas. En el estándar de AWS, el valor añadido que aporta es que pues también tiene en cuenta los efectos más a efecto macro en las regiones de producción, en las cuencas hidrográficas donde se producen los alimentos que después ellos venden en Alemania. En concreto, Edeka tiene dos proyectos principales relacionados con la custodia del agua. Uno es el proyecto Citrus en España junto con WWF, que es un proyecto que comenzó abordando tres temas principales, que es la reducción de la carga tóxica, la reducción de pesticidas y agroquímicos, la protección de la biodiversidad y la buena gestión del agua. Este proyecto comenzó en una finca llamada Iber Esparragal, que está en la provincia de Sevilla, que el año pasado se convirtió en el primer sitio en Europa en conseguir la certificación de AWS en categoría oro, lo cual implica pues un compromiso mayor y un cumplimiento mayor que simplemente el obligatorio, y que ahora pues está implementando este proyecto, ha aumentado a otras 8 fincas y que también están pues siguiendo e implementando los criterios y la guía que marca el estándar de AWS. Desde esta experiencia piloto pues se han aprendido una serie de lecciones y que unas de ellas apuntan a ventajas que han tenido a corto plazo tanto el vendedor final Edeka como el propio productor en varios puntos de la cadena de suministro. La importancia de tener el apoyo local, en este caso desde GSI en España, pues hemos estado apoyando este proceso desde el inicio. Y el otro proyecto con el que cuenta Edeka es el proyecto de bananas con también WWF y la empresa Dole en Colombia. En este proyecto pues ya existía una plataforma en la que también en GSI pues estamos participando, constituyendo esta plataforma de custodia del agua en las cuencas del río Frío y el río Sevilla en el norte de Colombia, en donde también se están haciendo otras experiencias piloto relacionadas con el agua, como proyectos de
objetivos hídricos basados en el contexto y que a día de hoy pues están hacia el camino hacia la certificación de 25 fincas de DOL para el año 2020. Y bueno, y finalmente, pues comentar que para EDECA esto también es una parte muy importante de la estrategia de marketing y comunicación para atender temas relacionados con el agua, la huella hídrica y la gestión y la reducción de los riesgos hídricos y políticas de la incorporación del logo del panda en algunos productos como muestra de que cumplen una serie de criterios de respeto al medio ambiente y a la biodiversidad. Y bueno, ya con esta introducción a, digamos, la visión de EDECA, lo que voy a pasar a explicar es cómo ha sido, de manera breve, la implementación práctica del estándar de AWS en la primera finca piloto que os comentaba en Iber Esparragal. Está en la provincia de Sevilla, aquí en España. A ver si quiere pasar. Bueno, este caso de Iber Esparragal es una finca que ya formaba parte de un proyecto del partenariado entre EDECA y WWF, que es el proyecto Citrus, y que pues tenía una serie de pasos sobre la sensibilización sobre el agua, que en este caso pues ya la propia empresa española Naturgreen tenía una predisposición muy buena y una iniciativa que apuntaba hacia que salía de ellos mismos la necesidad de hacer otro tipo de agricultura respetando al medio ambiente y gestionando mejor el agua, para después pasar a acciones concretas sobre la finca. Estas acciones concretas sobre la finca pues comenzaron, como comentaba, con acciones relacionadas con la reducción de pesticidas, con la reducción de la carga tóxica en las fincas y con la protección de la biodiversidad local. El objetivo a largo plazo es pasar de esa acción interna a la acción colectiva. Y para eso, uno de los objetivos de este proyecto, que era conseguir un uso sostenible del agua, no solo a nivel de finca, sino a nivel de cuenca, implicaba pues el salto mediante el uso del estándar de AWS. Entonces, este proceso necesitaba comenzar con una comprensión de la finca, de dónde están, de cómo están y de con quién están. Como comentaba antes, pues las cuencas hidrográficas, las fincas, en este caso de agricultura, que es en lo que se trataba este caso, pues están en cuencas hidrográficas donde hay muchos otros actores. Entonces, el productor lo primero que tiene que saber es responder a una serie de preguntas, es decir, de dónde están ubicados geográficamente e hidrológicamente, cuál es el origen del agua que necesita para la actividad, en este caso, para el riego de los campos de cítricos. Conocer qué otros usuarios de agua hay en el entorno y con quién interactúan a lo largo de este proceso. En este caso, tomaban agua directamente de un embalse, pero hay otros casos en los que hay intermediarios, como comunidades de regantes, que también afectan de manera directa o indirecta al negocio. Y después, a qué riesgos están expuestos, a qué riesgos de extracciones de agua, de impactos potenciales del cambio climático, por ejemplo, o de calidad del agua. Y para esto, pues, el proceso ha sido pues, el de identificar cuál es su fuente de agua, qué otros usuarios hay, si hay comunidades regantes o no las hay, y, bueno, pues todo lo que es los requisitos que han de cumplir con administraciones para cumplir la legalidad en cuanto al uso del agua. Y por el otro lado, pues los otros actores son los propios de la cadena de suministro, que finalmente pues, son los que empaquetan, transportan la fruta y los vendedores finales, en este caso en Alemania. Y bueno, la identificación de los riesgos es una parte fundamental y que se centra en los riesgos, en conocer cuáles son los riesgos físicos, que se refieren a riesgos de cantidad o calidad del agua y indicadores de sequías, inundaciones, impactos a ecosistemas, etcétera, pero también los riesgos de reputación y los riesgos regulatorios, que son los asociados a posibles cambios o mayor
o que las normas o las legislaciones vayan siendo más estrictas con el paso del tiempo. Entonces, bueno, este proceso pues requirió un tiempo. Todo este proceso comenzó allá por septiembre de 2016 y primavera de 2017, donde hubo la necesidad de hacer unos primeros pasos de capacitación tanto a los productores de la finca como al resto de la cadena de suministro y a los socios del proyecto Citrus. Se hicieron una serie de talleres, se adquirió un compromiso por parte del productor y se estudiaron las conexiones y las sinergias entre las acciones que ya estaban en curso en la finca mediante el proyecto y las acciones que ya se llevaban a cabo por medio de otros estándares, en este caso, por ejemplo, de Global Gap y sus conexiones con el estándar de AWS. Y posteriormente, pues ya se pasó a hacer un trabajo técnico mucho más profundo en cuanto a la recopilación de todos los datos posibles de la subcuenca donde se encontraban, que es una pequeña subcuenca en la cuenca del Guadalquivir, llamada el Arroyo de los Molinos, y un análisis de riesgos y oportunidades relacionadas con el agua, también identificando los actores y haciendo balances hídricos no solamente de la finca, mediante el uso de la huella hídrica, y en este caso de la calculadora de huella hídrica que utilizamos, sino también a nivel de la cuenca. Y bueno, y en base a eso, pues se identificaron unos desafíos relacionados con el agua que la finca pues va a tener que afrontar en los próximos años, a corto, medio y largo plazo. Entonces, con este conocimiento del contexto, con este conocimiento de los desafíos que van a venir relacionados con el agua y con todas las acciones previas que ya estaban en curso, se diseñó lo que se conoce como el Plan de Custodia del Agua, que es la piedra angular del estándar de AWS. Es decir, con todo lo que ya conozco, con toda la información que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué objetivos me voy a marcar? ¿Cómo los voy a conseguir? ¿Mediante qué acciones? ¿Y qué plazos me voy a plantear para conseguir esos objetivos? Entonces, la siguiente fase, que es la fase de implementación, consiste en hacer una implementación de esas acciones, hacerles un seguimiento, aportar todas las evidencias de que el cumplimiento, por ejemplo, de la reducción en el consumo de agua de riego, la reducción del uso de químicos en la finca, pues quede reflejado. Y también un último paso que comentaba también antes Mona en los 5 pasos del estándar, que es el de la comunicación y la interacción y retroalimentación con los otros actores en la cuenca, que en este caso pues se hizo unas reuniones y comunicaciones con otros actores, con administraciones que pues también aportaron sus ideas y sentaron la base para que en un futuro, que ya, bueno, ahora mismo ya está en curso, se lleven a cabo acciones conjuntas, colectivas con estos otros actores. Entonces, brevemente ya algunos resultados de este proceso, en estos 4, en este caso los 4 campos, resultados que se buscaban eran lograr un balance hídrico sostenible, no solamente a nivel de la finca, sino a nivel de la cuenca, y se consiguió reducir un 16% por debajo del volumen que tenía concesionado, un consumo que está muy acorde con la disponibilidad, en este caso del pantano, del embalse que les abastecía. En cuanto a la protección de las áreas de importancia hídrica o de áreas naturales, mediante todas las acciones de monitoreo, de protección de fauna, creación de corredores verdes en la finca, pues consiguió evidenciar que las áreas de importancia pues estaban bien protegidas. En cuanto a calidad del agua, pues se obtuvo un mayor control de la calidad del agua, también mediante la reducción de carga tóxica, pues se mejoró la calidad del agua en la misma subcuenca en donde se encuentra la finca. Y en cuanto a gobernanza, pues este sistema permitió garantizar el cumplimiento con los requisitos legales, mejorar las relaciones y la interacción con los otros actores y mejorar también las relaciones comerciales, en este caso, con su comprador, que es EDECA. Y bueno, y aquí tenemos un resumen de algunos de los principales resultados. Como os comentaba, el mismo productor siempre nos dice que gracias a este proceso quizá el mayor aprendizaje es la mayor comprensión del contexto en donde están, el mayor control de la información, el uso de herramientas, el conocer y poder manejar esos riesgos que se han identificado y que, bueno, actualmente
este proyecto pues ya se ha ampliado a otras 8 fincas y estamos ahora mismo en un proceso de inicio de trabajos colaborativos entre todas estas fincas y otros actores como comunidades de regantes, como otros agricultores, como ayuntamientos, etc. Entonces, bueno, esto es un poco un resumen de lo que fue el proceso de implementación del estándar de AWS en esta primera finca, pero no solamente se queda en la implementación de esta primera finca, sino que también, como os comentaba, pues ha ampliado el seguir las directrices de este estándar en nuevas fincas y aparte, pues, este proyecto pues, ha tenido una repercusión mediática en Alemania y a nivel global como el primer sitio certificado a nivel oro por AWS en Europa. Y bueno, ahora simplemente pues finalizar con unas pinceladas sobre las conexiones entre el concepto de huella hídrica, que por eso este webinar se organiza con la plataforma de Desagua, porque dentro de lo que es el concepto de custodia del agua, la huella hídrica pues tiene un papel muy relevante y que aporta un valor añadido a los procesos de custodia del agua. Entre ellos, pues los procesos de evaluación de huella hídrica permiten identificar usos directos o indirectos del agua en las cadenas de suministro, diferenciando entre agua verde, azul, gris, tanto a nivel de sitio como de agua de uso indirecto, conocer los impactos derivados de este uso, apoya a conocer el balance hídrico en este caso de las fincas, como en nuestro caso en GSI llevamos trabajando en huella hídrica muchos años y este conocimiento, esta experiencia nos ha ayudado a desarrollar herramientas y a tener un valor añadido para conocer de manera más detallada el balance hídrico de las fincas, es decir, conocer no solamente el agua que entra y el agua que sale, sino el agua que está siendo efectivamente utilizada en este caso por los cultivos y el agua que se pierde por escorrentía o infiltración. El mismo proceso a nivel de cuenca y después este tipo de procesos de evaluaciones de huella hídrica pues también apoyan la gestión de los riesgos de, por ejemplo, cambio climático, el apoyar la toma de decisiones y reducir o gestionar mejor los riesgos hídricos. Y bueno, finalmente, pues los procesos de huella hídrica te permiten conocer mejor el uso del agua en una empresa o para el desarrollo de un producto, conocer los riesgos en los lugares donde se da ese uso, tomar medidas para reducir la vulnerabilidad y, en definitiva, estar mejor preparados y ganar en lo que se llama resiliencia en los negocios, tanto desde el punto de vista, en este caso, del productor como del comprador. En este caso estamos hablando de una cadena de suministro en la que un supermercado alemán ha conseguido un beneficio de manera que se está asegurando un proveedor responsable y que va a seguir aportando los cítricos, en este caso, que tanto gustan a los consumidores alemanes en los próximos 10, 20 años, lo que sea. Y por otro lado, el productor se está asegurando una relación comercial muy beneficiosa con un supermercado alemán que está garantizando que la producción va a salir y se va a vender de una manera bastante fluida. Y bueno, y finalmente, pues ya de manera un poquito más puntual, os dejo, que tampoco voy a leerlos en detalle, pero en el mismo estándar de AWS hay una serie de criterios y de indicadores en donde la huella hídrica pues apunta de manera directa. Es decir, lo que os comentaba antes de conocer el balance hídrico de un sitio o de recopilar datos sobre el uso indirecto del agua. Y bueno, y finalmente, ya termino aquí, os vamos a dejar en esta presentación una serie de recursos que aquellos que estén interesados pueden consultar, como por ejemplo la misma página web del Alliance for Water Stewardship, donde pueden encontrar y descargar gratuitamente el estándar, la última versión del estándar. También un enlace a la página de GSI, donde hemos colgado algunos recursos y algunas herramientas para facilitar el control y el monitoreo de la implementación del estándar de AWS y herramientas para, entre otras cosas, por ejemplo, calcular el balance hídrico de las fincas o la huella hídrica a nivel de finca.
y otras herramientas como el filtro de riesgo de agua, el Water Risk Filter de WWF, que desde noviembre de 2018 ya cuenta con una versión de alta resolución con distintos niveles de riesgo hídrico a nivel de subcuenca para más de 5.000 subcuencas en toda España. Y finalmente, pues el enlace a un vídeo y un poco más de información extendida sobre el proyecto Citrus EDECA con WWF que os comentaba antes. Y bueno, y por mi parte nada más. Ya le voy a dejar a Nayara que continúe y bueno, muchas gracias por vuestra atención y estaremos encantados de responder vuestras preguntas. Muchas gracias, Alex. Soy María José. Pasamos a las preguntas, que ya tenemos algunas por el chat. A ver, la primera hace referencia a las administraciones públicas y nos preguntan si ha habido alguna administración pública interesada en esta metodología, que ya avanzabas un poquito en tu presentación, y si hay algún interés por parte de las confederaciones hidrográficas o incluso desde el MITECO. Bueno, voy a responder yo primero por la experiencia en España. La verdad es que durante el proceso de implementación en Iberesparragal que os comentaba, uno de los requisitos del estándar es notificar a las autoridades de Cuenca sobre los objetivos y los beneficios de este proceso. Esto se hizo, se les invitó a la Confederación, en este caso del Guadalquivir, a atender a la reunión de actores que se hizo el año pasado. Y bueno, aunque respondieron agradeciendo y bueno, y recibiendo la información, no pudieron ir. Sí que es verdad que sí pudieron acudir a esta cita representantes, en este caso, de la Junta de Andalucía. Y también es bueno tener en cuenta que en este caso estábamos hablando de una sola finca de unas 200 hectáreas, que es la única, en este caso, la primera en España y en Europa que hace este tipo de procesos. Entonces, esto era algo muy desconocido todavía. Es verdad que ahora que ya son más fincas y que hay bueno, pues también hay un equipo en el proyecto y está WWF como una organización reconocida que tiene más poder sobre administraciones. Sí que es verdad que ahora sí hay una oportunidad y de hecho ya se están comenzando contactos con Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y con Junta de Andalucía y otras instituciones pues como comunidades de regantes. Es un proceso lento porque todo lo que sea relaciones con administraciones, pues por lo menos, bueno, por la experiencia nuestra en España es algo que lleva bastante tiempo, son organizaciones que, bueno, pues tienen muchos frentes abiertos y es importante que haya un empuje y una constancia para realmente que se impliquen y que, bueno, que poco a poco se involucren en este tipo de procesos y pueda llegar en un futuro a influir en la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias, Alex. Esta es una pregunta más dirigida igual a Mona. You have explained through experiences how is the demand from companies to obtain Alliance Water Stewardship certification at Europe and Latin America level? Thank you. Well, I mean, I've been with the AWS for 1 year now, and the growth in the number of registered sites and certified sites has doubled in that just 1 year. So there's definitely increasing demand. We're actually recruiting currently, right at this moment, in both areas, so a European coordinator and also a Latin and South America coordinator. And that's because of increasing demand, the ability to attract funding to help push and drive this initiative. In terms of within Europe as well, we're seeing that a number of sites are currently converting from EWS certification to AWS certification, and that's helping to drive some uptake and interest within Europe specifically. So yes, there's interest. I mean, as Alex says, it takes time, and hopefully with the 2 new people in post in place, they'll be able to help drive that as well. Okay, thank you, Mona.
Esta es una pregunta más para Alex. Aquí nos preguntan los compañeros, ¿quién específicamente diseñan este plan de custodia del agua en el caso de las fincas de espárragos? Bueno, lo primero, no es una finca de espárragos, es una finca de cítricos, que se llama Iberesparragal. El proceso del plan de custodia del agua es algo que la propia finca o personal de la empresa de la finca es la que tiene que diseñarlo. En el caso que os comentaba de esta finca de cítricos, pues en GSI pues hemos sido los consultores que hemos estado apoyando al productor en este proceso, porque claro, estamos hablando de agricultores que ya tienen bastante lío en su día a día y que ya tienen que lidiar con bastantes problemas y con bastantes cosas en las fincas, como para ahora ponerse con un estándar nuevo que encima no conocen muy bien y que no comprenden al principio muy bien. Entonces, lo que se hizo en este caso fue, mediante el apoyo nuestro como consultores, se diseñó con ellos una serie de objetivos relacionados principalmente con la reducción del consumo de agua de acuerdo a las previsiones de cambio climático para la cuenca del Guadalquivir, que están entre un 8 y un 10%. Entonces, uno de los objetivos era asegurar, mediante una serie de acciones de mejora de riego y monitorización y con lo que os comentaba de conocer el balance hídrico, asegurar que se mantiene una producción rentable consumiendo un 8 o 10% menos de agua, que en este caso se llegó hasta un 16% menos de agua en el primer año. Eso depende también de la climatología de cada año, etcétera, y de una serie de factores, pero en general sí que uno de los objetivos que se diseñaron principales era ese. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, el que tiene que hacerlo es el implementador del estándar, que en este caso es el usuario del agua, que en este caso era el agricultor, que aunque lo hizo con apoyo externo, porque era necesario, pues son ellos los que lo diseñan. Muchas gracias, Alex. Ahora tenemos una pregunta más del tipo inversores. Se la voy a dirigir a Mona. Mona, do you know if investors are managed to assure the certification? I'm not quite sure what the original question asker, the person who asked the question, was meaning by assure, exigir certificación. But we certainly see an increasing, I don't know if they can respond by text back to you, but we're certainly seeing an increased interest in general from a number of investors, investor organization, investor groups. AWS is part of the ICIL Alliance of Sustainability, Voluntary Sustainability Standards. Fair Trade, FSC, MSC, etc. also members. And we've had a number of panels and workshops with various investor organizations on how they can use certification and sustainability standards such as AWS to help mitigate risk, also to make investment decisions. And it also touches a little bit on the question about the public administration as well. So there's been a lot of growing interest on this. There's not been a final ability to define how exactly that works. I've run a project before with Triodos Bank. So there's a number of banks who are really trying to push this approach, but we've not defined anything as yet, but it's definitely something that we're working on. Okay, thank you, Mona. Ahora es una pregunta más en relación para Alex, relacionando el Alliance Water Stewardship con la ISO 14046 de huella hídrica, y nos hacen dos preguntas en relación a esto. Una es, ¿qué relación tiene la certificación del Alliance Water Stewardship con la ISO que existe relacionada con la huella hídrica? ¿Y qué opina del modelo de huella hídrica que propone la Asociación Vulca ligada al análisis de ciclo de vida? Si es parecido o si lleva caminos divergentes. Bueno, el modelo en términos generales, una certificación tipo ISO 14046 siempre va a apoyar determinadas partes, como comentaba antes, en identificar el uso indirecto del agua o los impactos causados por el uso del agua en cualquier sitio, ya sea, puede ser
agrícola, industrial o lo que sea. En cuanto a sistema de certificación, bueno, sí que sé que siguen las mismas directrices internacionales de ISIL y que, bueno, evidentemente, pues también tienen... no consideraría que son caminos divergentes. Diría que son complementarios. Quizá no sigan el mismo curso, pero son complementarios. Igual que cuando hablamos de la metodología de Water Footprint Network y la metodología ISO, existen sus diferencias, pero al final son objetivos, depende de los objetivos de quien lo implemente y pueden llegar a ser metodologías complementarias que pueden apoyar unas a otras. En el caso de AWS, pues lo que decía, independientemente de que un sitio haya hecho, por ejemplo, una ISO 14046 o haya hecho una evaluación de huella hídrica mediante metodología de Water Footprint Network, por ejemplo, pues también serviría para cumplir con distintos criterios o distintos puntos de AWS. Vale. Tenemos otra pregunta que nos comentan. ¿Tiene sentido realizar una evaluación continua o el objetivo del proyecto es realizar un estudio en un momento determinado para conocer las variables que habéis comentado? Hombre, sin duda, lo que más sentido tiene es como evaluación continua. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, que os comentaba, sí es verdad que al principio es muy importante para determinar unos objetivos iniciales en cuanto a cuál es el objetivo de reducción de consumo de agua, por ejemplo, de acuerdo con el cambio climático, de acuerdo con las presiones que pueda tener, los objetivos de reducción de carga tóxica para cumplir con normativas, etcétera. Pero el objetivo final de AWS es que sirva como un mecanismo de mejora o mantenimiento de este tipo de objetivos y que vaya encaminado a lo que es realmente el valor añadido de esta norma, que es la acción colectiva y el impacto a nivel de cuenca. Es decir, todas las acciones que tengan lugar dentro de la finca, al final no van a tener mucho sentido si no se difunde fuera de las fincas y no se comparte con otros actores y se da a conocer cuáles son los principales problemas relacionados con el agua que afectan a varios actores en una misma cuenca y que se llegue a buscar soluciones conjuntas. Estos procesos, lo que os decía antes, estos procesos son lentos. No es tan fácil como que yo ahora estoy el propietario de una finca, hago toda clase de cosas utilizando toda clase de tecnologías dentro de mi finca y voy a mi vecino y le digo, hola, ¿qué? Mira, en la finca estoy haciendo todo esto porque en la cuenca tenemos tal problema y va a reducirse las aportaciones de agua o las precipitaciones en el futuro, lo que sea. Y tú, bueno, pues tienes que hacer lo mismo, tienes que hacer tal cosa. No funciona así. Es un procedimiento más lento, es un procedimiento en el que la capacitación poco a poco es fundamental y la transmisión de los conocimientos a los actores y el compartir la información y la transparencia es fundamental. Entonces, sin duda, la mejora continua es un objetivo. Bueno, es el objetivo más importante en este tipo de procesos de custodia del agua. Vale, muchas gracias, Alex. Esta es una pregunta más para Mona. How the Alliance Water Stewardship considers the status of biodiversity or its improvement? We currently don't have biodiversity unless it's included as a criteria point in the standard per se. But if it is seen as an identified in that first stage or first step of shared challenges in the catchments, then certainly it's something that needs to be considered. So depending on the water sources and the water output areas and those challenges that you have, not just on the site but within the catchments, then it's something that needs to be considered. Ok, thank you, Mona. Te puedo añadir una pequeña pincelada respecto al tema de la biodiversidad. En el caso, por ejemplo, que os comentaba de esta finca de cítricos, uno de los objetivos que se habían planteado ya incluso antes
del proyecto, de que existiera el propio proyecto Citrus, incluso desde el propio agricultor, era el de la protección y el del fomento de la biodiversidad, porque el propio agricultor ya se estaba dando cuenta de que debido a las prácticas agrícolas, la biodiversidad se había reducido pues, de manera alarmante en su entorno. No tanto igual por su culpa, sino por, en general, la actividad agrícola. Y desde que empezó este proyecto y desde que después con el AWS pues todo ya se monitorizó, hay ejemplos, por ejemplo, de especies de insectos o de coccinélidos que son el bioindicador, digamos, las mariquitas, que son el principal depredador del pulgón, que es uno de los principales plagas del cítrico. Al principio del proyecto había unas 6 variedades, unos 6 tipos de mariquitas y ahora hay unas 27, gracias a todas las acciones que se han hecho en el proyecto y que ha permitido que haya, por ejemplo, en el arroyo, en la cuenca en donde se encuentra la finca, han vuelto especies que hacía muchos años que no se veían, como la nutria. Entonces, sin duda, uno de los aspectos de la biodiversidad que está conectado con uno de los objetivos de AWS, que es la protección de las áreas de importancia hídrica, que llaman, pues realmente hace un énfasis muy grande en la protección de la biodiversidad. Muchas gracias, Alex. Hay otra pregunta que podrías contestar tú y aquí nos preguntan, ¿hay evidencias de que las empresas que tienen el estándar como EDECA han aumentado sus ingresos o ventas? Bueno, eso habría que preguntárselo a EDECA, pero bueno, yo sé que quizá no tanto AWS como certificación y como sello, digamos, a día de hoy es todavía un poco joven y todavía no es tan conocido, y EDECA sí que pues quizá ha mejorado o ha, digamos, fortalecido en su estrategia empresarial mediante quizá, no tanto AWS es una de las partes del partenariado con WWF, pero bueno, sí que en otras experiencias que hay de implementación de AWS, como por ejemplo en Latinoamérica, sí que conozco que en Perú se ha hecho la implementación del estándar en productores de espárragos, por ejemplo, y en Colombia pues también se está haciendo ahora con los proveedores de bananos. Más que un beneficio, porque no es que esté creando un beneficio económico, pienso, muy grande. Repito, eso habría que preguntárselo a EDECA. Tampoco me quiero meter mucho. Pero es más una cuestión de fortalecimiento y de resiliencia. Es más una cuestión a largo plazo. Could I also answer a little bit on this? I mean, AWS currently isn't a well-known brand in the consumer level. It's certainly something we've been talking with a number of our main members and real implicated, motivated members and implementers about producing more of a sort of consumer knowledge of what that means. I think a lot of it for an organization like EDECA, it's about supply chain management, it's about supply chain risks, and we're certainly seeing that not just in EDECA supermarkets and the food ag supply chain, but also in microelectronics, in textiles. There's different reasons for using the standards. So it's not just about necessarily consumer demand or final purchase demands. Secondarily, I would say there's just even this year in 2019, there's a number of studies that have just shown how much more important to both business to business and business to consumer. I mean, from McKinsey, Accenture, Deloitte, the World Economic Forum, on the importance of sustainability questions and also certification systems playing a role within that. So there's no definitive study that's been conducted, but there's certainly circumventory evidence. Thank you, Mona, for the complementation. Vamos a hacer la última pregunta. Nos están llegando algunas preguntas, pero para respetar el tiempo hacemos la última pregunta que va dirigida a Alex. Y nos preguntan, ¿cómo se dio la aplicación del Water Risk Filter en esos procesos? La aplicación del Water Risk Filter pues, se realizó para uno de los primeros pasos en
el estándar. En el estándar de AWS, uno de los criterios en el primer paso es el de identificar y conocer los riesgos asociados a la subcuenca. Para eso lo que se hace, el Water Risk Filter te permite introducir en las coordenadas de tu finca y en base a una base de datos que tiene incorporada dentro de la plataforma, pues te facilita datos de, por ejemplo, escasez o índices de extracciones a nivel de subcuenca, potencial impacto de la reducción de recursos hídricos por el cambio climático, calidad del agua, impactos a los ecosistemas y una serie de indicadores, de unos casi 30 indicadores que en el caso de España pues tienen un nivel de detalle muy alto porque es un trabajo que se hizo el año pasado con información directa desde confederaciones hidrográficas o el Ministerio de Medio Ambiente. Una vez que se hace ese perfil de riesgo a nivel de subcuenca, sí que es verdad que hay que, digamos, que validarlo. Hay que coger los resultados que te da la herramienta del Water Risk Filter y contrastarlo con, por ejemplo, datos de análisis de agua del propio embalse donde se toma el agua o del arroyo desde donde recibe la escorrentía de la finca. O otros datos que puedan no verse reflejados a nivel de subcuenca, sino más a nivel de finca. Entonces, digamos que el Water Risk Filter te permite tener una foto ya bastante detallada del perfil de riesgo hídrico de la finca, pero que siempre es bueno y es necesario actualizarlo y confirmarlo. Y digo actualizarlo porque, por ejemplo, si el Water Risk Filter tiene algún indicador, como por ejemplo de riesgo de sequía, que igual en un momento dado pues no está ocurriendo ninguna sequía, pero si en el momento en el que se hace estamos en una situación de sequía, como ahora parece que estamos entrando, pues eso habría que actualizarlo y contrastarlo. Muy bien, Alex, muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Mona, por las presentaciones y por la calidad en las respuestas. Vamos a finalizar el webinar. Han entrado unas últimas preguntas que serán todas respuestas a cada uno de los participantes y recordaros que, bueno, en los próximos días tendréis la grabación y la presentación colgada en nuestro blog y cualquier duda, sugerencia o contacto podéis escribirnos al info@esagua.es y estaremos encantados de contestaros. Un saludo y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Gracias.